Respetados aprendices, reciban ustedes un cordial saludo. Desde el Centro para la Formación Cafetera, les habla su instructor, Pablo Valencia Osorio. Bienvenidos a esta tercera sesión sincrónica de la competencia de proyectos orientada al programa de formación Tecnólogo en Gestión Agroempresarial con ID 2977-245. En este orden de ideas vamos a realizar en estos momentos la revisión de las actividades asociadas a la competencia de proyectos. Por lo tanto, en la sesión anterior estuvimos revisando precisamente cuáles son esas, digamos, ese material adicional que debemos revisar para poder desarrollar estas actividades y en dónde lo podemos ubicar en la plataforma Sajuna. En este momento vamos a revisar entonces dónde puedo cargar yo las tres actividades que están asociadas a la competencia de proyectos. Debo bajar bastante, están muy cerca de la guía número 12, guía de aprendizaje número 12. Entonces, miren, guía de aprendizaje 10, guía de aprendizaje 12, y aquí encuentran las tres actividades, ¿no? Asociadas al instructor Pablo Valencia Osorio, debidamente marcadas allí. Las encuentran. Como primera actividad tenemos una lista de chequeo de verificación de actividades de proyecto productivo. La segunda es la implementación de acciones correctivas y mapas de procesos. Y la tercera es un informe sobre la implementación del ciclo PHBA en la unidad productiva. Todas ellas se encuentran ya debidamente habilitadas en la plataforma Sajuna. Nosotros tenemos programación de ahora en adelante para los días viernes. Los días viernes vamos a tener programación. Por lo tanto, las fechas tentativas de entrega van a ser para la primera actividad el viernes 31 de octubre, para la segunda actividad el viernes 7 de noviembre y para la tercera actividad el viernes 14 de noviembre. Esto con el fin de que ustedes tengan el tiempo para desarrollar estas actividades y puedan entonces, obviamente, realizar las respectivas entregas a tiempo, con pertinencia y sobre todo, pues con la calidad que ello corresponde. En ese sentido, entonces, vamos a revisar la guía de aprendizaje que ya les compartí también a través del chat de WhatsApp. Recuerden ustedes que tenemos una competencia técnica que vamos a ver, que se llama programar proyectos según especificaciones técnicas y métodos de planeación. Y vamos a ver tres resultados de aprendizaje. El primero es determinar actividades y recursos requeridos para el desarrollo del proyecto aplicando técnicas de planeación y criterios técnicos. El segundo es realizar el seguimiento al desarrollo del proyecto de acuerdo con indicadores definidos. Y el tercero es implementar acciones correctivas y de mejora al desarrollo del proyecto según el resultado del seguimiento. Recuerden que esta guía de aprendizaje ya la encuentran ustedes en su chat de WhatsApp. Se las voy a añadir a el anuncio que va a venir acompañado de esta grabación, obviamente. Recuerden que siempre encuentran ustedes dichos anuncios en la sección respectiva en la plataforma Sajuna con el enlace a este mismo video en plataforma YouTube. Entonces, miren ustedes, tenemos las actividades de la competencia de programar proyectos según especificaciones técnicas y métodos de planeación. Y tenemos la primera actividad de aprendizaje, que es explicar fases y componentes del ciclo PHBA del proyecto agropecuario según sistema productivo. ¿En qué consiste esta actividad entonces? Cuando se aborda el tema del seguimiento de los proyectos productivos, necesariamente se debe hablar del ciclo PHBA. Recuerden, ya vimos en la sesión anterior qué significa planear, hacer, verificar, actuar. Y les había comentado que esto se parece mucho a cómo está definido su programa de formación. Siempre ténganlo también muy presente. La primera fase del ciclo corresponde al planear, que es donde se establece qué se va a hacer y cómo se llevará a cabo. La segunda fase, el hacer, corresponde a la implementación de lo planeado.
La tercera fase, la de verificación, que en nuestro programa formativo sería evaluación, implica revisar lo que se hizo con el fin de evaluar qué aspectos se podrían mejorar o reestructurar. Y finalmente el actuar implica el desarrollo de las nuevas acciones resultantes del proceso de revisión, con lo cual se da inicio nuevamente al ciclo, ya que de ahí se llame a este PHBA un ciclo de mejora continua. De acuerdo con lo anterior, es evidente que los procesos de seguimiento tienen lugar en la fase de verificar, en la cual se realiza la verificación de las acciones desarrolladas y se establecen los aspectos por mejorar. De allí la importancia que tiene el seguimiento en la gestión de la calidad y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Recuerden revisar el componente formativo, que ya lo expliqué en la sesión anterior, seguimiento a proyectos y acciones de mejora. Primera actividad, miren ustedes, lista de chequeo de verificación de actividades de proyecto productivo. Una de las herramientas diseñadas para realizar actividades de seguimiento al interior de la unidad productiva es la lista de chequeo. Estas son ampliamente utilizadas en diversos ámbitos para controlar la realización de actividades repetitivas, evidenciar el cumplimiento de requisitos o registrar el cumplimiento de algunos parámetros en particular. En el desarrollo de la presente evidencia de aprendizaje, el aprendiz elaborará una lista de chequeo para hacer el seguimiento a algún proceso en particular dentro de su unidad productiva agropecuaria, teniendo como referente las siguientes recomendaciones y tomando como referencia los contenidos del componente formativo que ya revisamos. Entonces, miren ustedes, hay tres anexos. Hay un ejemplo de esquema de procesos, hay un ejemplo de lista de chequeo y hay un anexo de formato de folleto PHBA. ¿Dónde encuentro esos formatos, querido instructor? Claro que sí, con mucho gusto ya les muestro dónde encuentran ustedes. Miren que nos vamos aquí a la primera actividad, lista de chequeo de verificación de actividades del proyecto productivo, y dando clic aquí encima, ustedes pueden acceder a esos anexos que mencionan antes de, obviamente, enviar su trabajo, ¿no?, dentro de este componente de la lista de chequeo. Volvamos a la guía de aprendizaje entonces para revisar de qué se trata. Vamos a ver. Entonces dice aquí, primero, elegir un sistema productivo agropecuario de su predilección, en lo posible su mismo proyecto productivo. Recuerden que ustedes están desarrollando ya un proyecto desde el inicio de la formación, ya deben tener claro de qué se trata ese proyecto productivo sobre el cual están trabajando, e identifiquen un proceso en particular. Puede ser la cosecha, puede ser la alimentación de animales, puede ser un proceso de fertilización, puede ser un proceso de ejecución de labores culturales, de aseo de alojamientos, de vacunación, en fin, cualquiera de los procesos de su unidad productiva le puede servir. ¿Listo? Segundo, identifique las fases que se dan al interior del proceso y elabore un esquema que ejemplifique cómo se desarrolla. Entonces, miren ahí, por eso es tan importante consultar en el anexo ejemplo de esquema de procesos. Entonces, vamos a ver ese anexo. Miren ustedes aquí, esquema general del procesamiento del cacao. Y miren acá, diagrama del procesamiento del cacao. Entonces, se cosechan los granos de cacao, se limpian, se descascarillan, ¿no? Se hacen procesos de alcalinización, que son optativos. Se tuesta, se va a la molienda, se saca la pasta de cacao y de allí hay dos opciones. Hay un refinado grueso y hay un refinado fino, de tal manera que se saca la pasta de cacao para prensado y se hace torta de cacao en polvo. O cuando se prensa, se saca también manteca de cacao que con el refinado grueso y algo de azúcar, leche y el refinado grueso se bate y de ahí obtenemos el chocolate. Este es el esquema general allí del anexo. Miren ustedes, lo pueden hacer semejante para que ustedes puedan elaborar, diagramar un proceso parecido en el que tengan, ¿no?, dentro de su agroindustria, y allí van a tener que identificar en este segundo paso
cuáles son las fases que se dan dentro de ese proceso. ¿Listo? Tercero, una vez identificado el proceso y elaborado el esquema, deben elaborar una lista de chequeo que dé cuenta del cumplimiento de cada una de las etapas del proceso. Y para esto se recomienda emplear el anexo ejemplo lista de chequeo. Tenga especial cuidado de incluir todos los pasos y de manera secuencial, tal como se realizan al interior de la unidad productiva. Instructor, ¿cuál es ese anexo? Entonces, miren ustedes, ya se los voy a compartir aquí en pantalla también precisamente. Entonces, miren aquí, lista, en este anexo nos dan un ejemplo de una verificación del cumplimiento de buenas prácticas agrícolas y nos muestran acá los requisitos de cumplimiento, por ejemplo, si se cumple con los requisitos de la construcción de una bodega de agroquímicos, si hay requisitos para el almacenamiento de hechos agroquímicos y la protección de los aplicadores, en fin. Miren ustedes, finalmente cuando se realiza la lista de chequeo, fecha de realización y las firmas tanto del responsable como del auditor. Ese es el ejemplo allí entonces de el anexo de lista de chequeo que pueden encontrar, recuerden, también en plataforma Sajuna en el apartado donde ustedes deben entregar esta evidencia. Y finalmente deben elaborar un documento escrito que contenga un párrafo introductorio sobre el proceso observado, el esquema del proceso y la lista de chequeo correspondiente. Esos son los tres requisitos que voy a revisar. Párrafo introductorio, obviamente, pues debe tener una portada, ¿no? Con su nombre, el título del trabajo, el esquema del proceso que ustedes van a mencionar, que van a revisar en esta evidencia y la lista de chequeo correspondiente para poder realizar ese proceso. La entrega de la evidencia, entonces, miren ustedes, se realiza a través de Word o PDF, máximo 2 páginas, ¿no? Que serían, pues, básicamente las páginas del desarrollo sin contar, obviamente, la portada. Y deben hacer la entrega eh, a través del espacio donde tenemos en plataforma Sajuna lista de chequeo de verificación de actividades del proyecto productivo. Aquí la ven, lista de chequeo de verificación de actividades del proyecto productivo. Esa es la primera evidencia, muy sencilla. La segunda es la implementación de acciones correctivas y mapas de proceso. Entonces, observen ustedes, las acciones correctivas son el resultado de todo el proceso de seguimiento y, por lo tanto, su elaboración demanda una gran responsabilidad, puesto que a través de la información que se derive de ellas se tomarán medidas administrativas que definirán el rumbo de la unidad productiva. Por lo tanto, es fundamental dedicar tiempo al análisis de la información y al diseño de las estrategias que permitan superar situaciones adversas. Con la información suministrada en el componente formativo, nuevamente, el seguimiento de proyectos y acciones de mejora, así como el material complementario que allí se encuentra, deben elaborar un texto de no más de una hoja en el cual presenten los argumentos personales, o sea, de ustedes, frente a uno de los siguientes 3 temas. Uno solo de los siguientes 3, ¿no? Pueden escoger recomendaciones para el desarrollo de acciones de mejora, o la importancia de los mapas de procesos, o cuáles son las dificultades para la implementación de acciones de mejora. Muy sencillo, es un texto argumentativo, es decir, es como un ensayo, ustedes lo deben escribir de acuerdo con sus opiniones personales, eligiendo uno solo de estos 3 temas, cualquiera de los 3, uno solo, y en formato Word o PDF, miren ustedes, letra Arial 10, espaciado 1.5, extensión máxima 1 página, y obviamente entonces deben cargar este trabajo muy sencillo además, en la segunda actividad que es implementación de acciones correctivas y mapas de procesos. Aquí la encuentran, miren ustedes, no tiene ningún anexo tampoco adicional. Ahí está en plataforma Sahur. Y finalmente tenemos la última evidencia que es el informe sobre la implementación de un ciclo PHBA en la unidad productiva. Este ciclo PHBA es la base para el desarrollo de un correcto plan de seguimiento
a la unidad productiva y la base para el diseño de las estrategias que permitirán la implementación de las acciones de mejora a través de las cuales la empresa agropecuaria conseguirá realizar todos los procesos con calidad y lograr sus objetivos estratégicos. Para el aprendiz, es fundamental conocer los componentes del ciclo PHBA e identificar cómo puede aportar con su trabajo a cada una de estas fases del proceso de mejora continua. Por lo tanto, es necesario tener claridad sobre cómo se lleva a cabo la implementación de este ciclo en la unidad productiva y qué pasos se deben seguir para conseguirlo, ¿no? Conseguir aplicar el ciclo PHBA. Para hacer esto posible, se plantea la elaboración de un folleto que explique paso a paso cómo se implementa el ciclo PHBA en la unidad productiva, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente. Miren ustedes, primero, identificar un proyecto productivo agropecuario de cualquier tipo. Recuerden el de ustedes, el que estén desarrollando ya también dentro del programa de formación. Siempre enfóquenlo sabiendo que ese es su proyecto productivo y que probablemente ese sea su proyecto que van a presentar a Fondo Emprender, su proyecto de grado, muchachos, su proyecto de vida. Más que de grado, su proyecto de vida. Segundo, establecer qué actividades se llevan a cabo en la fase de planeación, cuáles en la fase de ejecución, cuáles en la fase de verificación y cuáles corresponden a la fase del actuar. Tercero, plasmar en el documento la forma como se implementa el ciclo PHBA en la unidad productiva y para esto tener en cuenta el formato y los contenidos mínimos presentados en el, miren ustedes, anexo formato folleto PHBA. Instructor, ¿dónde encuentro ese formato? Claro que sí, cómo no. Miren ustedes, en el mismo lugar donde debo entregar informe sobre implementación de ciclo PHBA en la unidad productiva, yo ingreso acá y aquí encuentro el anexo. Miren acá, el anexo es muy sencillo, consta de 2 páginas. En la primera tengo la implementación del ciclo PHBA en la empresa agropecuaria La Fortuna. Este es un ejemplo, ¿no? Se hace una pequeña reseña de la unidad productiva, se escribe aquí, ¿no? Este título obviamente ustedes lo deben cambiar. Este es un formato de sugerencia. ¿Cuál es la importancia del ciclo PHBA en la finca La Fortuna? ¿Cuáles son las actividades de la fase de planeación, las de ejecución, las de verificación? Miren ustedes, actividades en la base de actuar, principales de acciones de mejora implementadas, descripción gráfica de ese ciclo PHBA y 3 conclusiones. Y obviamente, miren acá, al final yo debo colocar elaborado por, con el respectivo nombre de cada uno de ustedes y la fecha de elaboración. Recuerden, ese anexo lo encuentran aquí, informe de implementación del ciclo PHBA en la unidad productiva, que es donde deben cargar precisamente también la evidencia. Volvamos a la guía. Entonces nos dice que los lineamientos generales para la entrega de la evidencia es el folleto con el paso a paso para la implementación de ese ciclo PHBA en formato PDF con letra Arial 10, espaciado 1.5, máximo 2 páginas de extensión y pues obviamente ya hacer el envío a través de la parte señalada anteriormente. Eso es todo, muchachos. Muy sencillas las 3 actividades. Recuerden, comenzamos entonces con la primera fecha de cierre para el próximo viernes 31 de octubre. Viernes 31 de octubre, primera fecha de cierre, primera actividad, que es la que está relacionada precisamente con la lista de chequeo de verificación de actividades del proyecto productivo. Esa tiene fecha de cierre el 31 de octubre. La segunda actividad, entonces, tiene fecha de cierre el 7 de noviembre y la tercera el viernes 14 de noviembre. Espero que les haya quedado mucho más claro el tema. Recuerden, les habló su instructor Pablo Valencia Osorio. Encuentran anexo a el anuncio de este video, la guía de aprendizaje nuevamente debidamente recortada y señalada, como lo pudieron ver aquí en pantalla, en la plataforma Sajuna, en la sección de anuncios. Muchas gracias por su atención y una
feliz día para todos. Que les vaya muy bien.